Un saludo de paz y bien para todos en este segundo domingo de la Cuaresma. La Iglesia durante los 5 domingos de este tiempo nos invita a seguir un camino catequético, un camino de conversión. En el primer domingo teníamos de frente la imagen del Señor que es puesto a la prueba en el desierto, el relato tradicional de las tentaciones, que ya nos marca de entrada de qué se trata esto de la Cuaresma. Esto de ir al desierto y poner a prueba la calidad de nuestra fe. En este segundo domingo vemos un rasgo también muy importante de la Cuaresma. Uno de los principales objetivos de este tiempo santo es nuestra conversión y nuestra transformación a la imagen de Jesús. Entonces, por eso la Iglesia, siempre el segundo domingo de la Cuaresma, nos invita a contemplar el icono de Jesús siendo transfigurado en el monte. Se convierte en una invitación para nosotros hacia la transfiguración, hacia el dejarnos transfigurar en este tiempo, dejando que se revele en nosotros lo que Dios quiere construir y hacer, a saber, imágenes de su propio Hijo. En el Evangelio que reflexionamos en este domingo, tomado del capítulo 9 de San Marcos, yo quisiera resaltar 3 puntos que pueden parecer pequeños y que muchas veces en nuestra lectura ni siquiera nos centramos en ellos, y que al detenernos sobre estos 3 puntos podemos tener algunas luces adicionales a las reflexiones que seguramente hoy escucharemos a partir de este Evangelio y a nuestra propia reflexión personal y comunitaria. El primero es el verbo que nuestras Biblias traducen como se transfiguró. La mayoría de las Biblias en español dice y allí se transfiguró. El verbo en el relato de Marcos está en voz pasiva y una traducción exacta tendría que ser allí fue transfigurado. Este tipo de pasivos en Marcos se llaman pasivos divinos, es decir, quien realiza la acción es Dios. Y este detalle, que alguno podría verlo como algo insignificante, se transfiguró, fue transfigurado, podría ser lo mismo, de alguna manera nos invita a una reflexión más profunda. El Hijo de Dios, en su condición de Hijo, se deja transfigurar por el Padre. Es el Padre el que transfigura a Jesús. Es el Padre el que revela en Jesús su verdadera identidad. Jesús lo que hace es dejarse transfigurar por el Padre. Ese es el primer punto. El segundo punto que quiero mencionar es la forma como concluye esta experiencia de revelación que ha tenido las figuras de Elías y de Moisés, figuras relacionadas no solamente con la ley y los profetas, sino con el encuentro directo con el Señor en la montaña del Sinaí, que ha tenido ese momento en el que Pedro manifiesta cuán bien se está aquí y permanezcamos aquí, construyamos tiendas, y que se ha tenido el momento culminante en el que Dios mismo habla y dice quién es Jesús y manifiesta la identidad de Jesús como el Hijo amado. Después de este momento tan fuerte, una nube cubre todo y los discípulos vuelven a mirar y dice Marcos, y vieron solamente a Jesús, o mejor, y vieron a Jesús solo. Y aquí hay algo muy importante. Después de toda esa experiencia gloriosa que no permanece, después de esta revelación tan fuerte, lo único que permanece, lo único que queda es la concretez de Jesús de Nazaret. Es lo único que permanece. Ese es el segundo punto que quiero resaltar. Y el tercero, del que muchas veces no somos conscientes porque leemos solamente los versículos señalados, es de dónde venimos y qué sigue. Porque el contexto de este relato nos da 2 claves importantísimas para su comprensión. Antes del relato de la transfiguración, Jesús estaba anunciando la muerte. De hecho, es el inicio del viaje hacia Jerusalén. El que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. Vamos a Jerusalén y allá los ancianos y los sacerdotes y toda la gente que lo manda van a matar al Hijo del Hombre, pero resucitará. Hay un anuncio del sufrimiento, hay anuncio de la muerte, hay un anuncio de momentos muy duros, de momentos de prueba. Y lo que el Señor está haciendo es fortaleciéndolos, dándoles una visión rapidísima, mostrándoles una prueba
de que este sufrimiento, de que este dolor al final no es la palabra última, que hay una palabra posterior. La palabra última la tiene el Padre que ha aprobado al Hijo y que dice, es que este es mi Hijo. La transfiguración ocurre a fin de preparar a los discípulos para lo que viene. Lo curioso es que en los tres relatos evangélicos, en Mateo, Marcos y Lucas, los tres son unánimes en lo que ocurre inmediatamente después del relato de la transfiguración. Jesús está con tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan. ¿Dónde están los otros 9? ¿Qué están haciendo los otros 9? Cuando los 4, Jesús con Pedro, Santiago y Juan, bajan de la montaña a encontrarse con los otros 9, ¿recuerdan qué están haciendo? Están intentando expulsar un espíritu impuro de un joven que tiene una enfermedad parecida a la epilepsia. Y los discípulos no pueden vencer el poder de este espíritu. El Padre viene y le dice a Jesús, si tú puedes, ¿recuerdan esa escena? Y Jesús dice, todo es posible para el que tiene fe, creo, aumenta mi fe. Y Jesús vence el poder de este espíritu. Los discípulos le preguntan por qué no hemos podido y Jesús responde, ese tipo solamente sale con oración y ayuno. Después de una experiencia tan fuerte como la de la transfiguración, aquello que esperaba a Jesús y sus discípulos fue una lucha con el poder del mal. Fue una lucha con un espíritu impuro que poseía a un niño desde pequeño. Estos tres puntos que he señalado pueden arrojar alguna luz sobre nuestra forma de leer este texto y sobre la manera como nosotros lo asumimos en nuestro camino y reflexión cuaresmal. Por ejemplo, el primero, no somos nosotros los transfigurados, ni siquiera el Hijo de Dios se autotransfiguró, fue transfigurado por el Padre. Todo camino de transfiguración, todo camino de conversión, todo camino de revelación de la verdadera identidad, no es que yo me autorrealice, como tantos libros de autosuperación que nos invitan a realizar un camino en el que yo soy el artífice de mi propia liberación y de mi propia salvación. Sé tú mismo, libérate, tú puedes. En el caso de Jesús, Él se dejó transformar por el Padre. No sé si les ha pasado, pero a la mayoría nos pasa que luchamos contra vicios, contra actitudes, contra aspectos de nuestra personalidad, contra dificultades que queremos transformar nosotros mismos y no podemos. Y uno lucha y lucha y lucha y sigue luchando y casi que cada semana o cada mes los pecados son los mismos. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos cambiar nosotros? Aunque uno diga, sí, sé que puedo cambiar, ¿por qué no podemos cambiar nosotros? Por una sencilla razón, porque no podemos. Solamente cuando nos dejamos transfigurar, cambiar, cuando es Dios el sujeto, el agente de nuestra transformación, entonces podemos ser transfigurados como Jesús y podemos revelar aquella imagen de Jesús que Dios infundió en nosotros por su gracia, que quiere modelar en nosotros ese resplandecer. Es Dios quien nos transfigura, si nos dejamos transformar por Él, si no le ponemos obstáculos. Primero. Segundo, después de todas las experiencias luminosas, nosotros hemos tenido en nuestra vida experiencias de estar con Dios, retiros espirituales, encuentros con comunidades con las que nos sentimos muy bien, experiencias en una parroquia en la que sentimos que el reino de los cielos ya está llegando por el trabajo de un párroco, por el trabajo de una comunidad religiosa. Y de un momento a otro todo esto acaba el retiro, acaba la experiencia del párroco, acaba la experiencia de la catequesis y sentimos que con esto se acabó todo. Muchas veces incluso se acaban los grupos cuando se va el párroco, cuando se va la religiosa. Si no es Jesús el que queda después de un proceso pastoral, si no es Jesús el que queda después del trabajo de una comunidad de frailes, si no es Jesús el que queda después de un retiro espiritual, entonces esa experiencia fue falsa. Porque toda experiencia auténtica, lo que queda es Jesús. Siempre acabará. Tendremos que bajar de la montaña, volver al mundo y a su realidad. Los que hemos tenido el regalo de Dios de visitar el monte que tradicionalmente se identifica con el de la transfiguración, es decir, el monte Tabor, sabemos con Pedro qué bien se está allí. Y como ese Tabor, muchísimos otros lugares y experiencias nos invitan a permanecer en ellas. Sin embargo, esas experiencias nos fortalecen para las pruebas que vienen.
nos fortalecen para las cruces y para las Jerusalenes que nos esperan, pero no son permanentes. Al bajar siempre habrá una prueba, siempre habrá una lucha con el demonio, siempre habrá el mal que vencer, y si hemos bajado con Jesús, si Jesús permanece, podemos estar seguros de nuestra victoria. Si Jesús no permanece, seremos derrotados. Les deseo a todos un excelente segundo domingo de la Cuaresma. Ya llevamos 12 días de nuestro camino cuaresmal. Que este sea un tiempo de auténtica transformación, de auténtica transfiguración, de un encuentro cercano, auténtico, profundo con el Señor, que nos fortalezca para las cruces de la vida, que nos permita salir victoriosos de todas nuestras luchas, porque siempre, después de toda esa experiencia, queda solo Jesús.